Vamos a observar en este caso lo que nos toca ver el día de hoy, que representa lo que va a ser pulmones, ¿no? Segmentación de los pulmones, circulación, ¿no? Y su inervación, ¿no? Que nos toca visualizar y revisar. Bien, bajo este punto, ¿no? Lo que tenemos a continuación, por ejemplo, va a ser el pulmón del lado derecho y pulmón del lado izquierdo, ¿no? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, un pulmón que se aprecia acá, ¿no? Es una visión lateral, se puede ver la fisura que está aquí de este pulmón, que va a estar acá, ven ahí está, es el pulmón que es el pulmón del lado, ahí, este es el pulmón del lado derecho. Voy a borrar esta parte, porque este es el izquierdo, o sea, lo vamos al derecho, y aquí está, pulmón del lado derecho. Miren ahí su fisura, ¿ven? Entonces, al encontrar este pulmoncito del lado derecho, lo que estás encontrando van a ser una visión lateral y posterior de este pulmón. En esta visión lateral y posterior del pulmón, lo que vas a encontrar van a ser sus segmentos pulmonares. ¿Cuáles son tus reparos anatómicos? Tus reparos anatómicos van a ser, básicamente, porque esto todo está pintado, básicamente tus reparos anatómicos van a ser las angulaciones. En este punto superior, por ejemplo aquí, ¿no? En esta parte, yo sé que en esta parte sí o sí debe ser el segmento pulmonar número uno, el apical. También sé que en el lóbulo superior, que donde está el segmento apical, debe estar en este caso el anterior y el posterior en el pulmón derecho. En la parte del lóbulo superior, ¿no? En esta angulación, sobre todo en esta parte posterior, ¿no? Por encima de lo que va a ser en este caso la fisura oblicua, voy a representar en este caso el segmento pulmonar número 2. Cuando coinciden la fisura oblicua y la fisura horizontal, ¿no? En el lóbulo medio, ¿no? Esta de acá va a ser el segmento pulmonar lateral, que va a ser el número 4. Doc, y el anterior lo vamos a ver en la cara anterior, pero aquí no lo vamos a ver. Ah, ya. Luego, puedo observar aquí el lóbulo inferior. Y en el lóbulo inferior puedo observar en este caso esta esquinita que está en la parte más superior. Eso va a representar en este caso lo que es el superior, ¿no? El superior, segmento pulmonar superior. Y básicamente el segmento pulmonar superior siempre se va a encontrar en la parte más superior, pero del lóbulo inferior. Si tú sigues el reborde posterior del lóbulo inferior del lado derecho, vas a encontrar una angulación en la parte final, donde termine esa angulación, pero en la cara posterior o posterolateral, debes encontrar el segmento basal posterior, que es el que señalo. Y siguiendo la cisura oblicua, sigue. Donde termine, aquí debo de encontrar, obviamente, lo que va a ser el segmento basal lateral. A ver, para ser exactos, tienes que seguir esos reparos anatómicos, porque obviamente la segmentación pulmonar, cuando está pintadita, debería verse así, ¿no? Pero si nos vamos a los puntos más distantes, definitivamente solamente podemos decir, ah, ya, ese es el basal posterior, o ese es el basal lateral, o ese es el superior. En cambio, si colocamos el alfiler por aquí o por acá, podríamos entrar en una discusión, lo cual no es en este caso de nuestra competencia, ¿no? Es básicamente en este caso lo que va a ser los segmentos con sus reparos anatómicos. Por ejemplo, el apical es el número 1, el posterior es el número 2, el lateral es el número 4, el superior es el número 6, el basal posterior es el número 10, el basal lateral es el número 9. Y eso es en la visión posterolateral, ¿ya? Pulmón derecho. Ahora en el pulmón izquierdo, ¿qué observamos? Observo una cisura, que es una cisura oblicua, ¿no? Y observo el contorno de ese pulmón del lado izquierdo, ¿no? Acá está el contorno del pulmón del lado izquierdo. Ahí tenemos una, dos, y aquí está. Vean, un momentito.
Ya, bueno, seguimos. Entonces, esta visión también es una visión posterolateral del pulmón izquierdo, ¿no? Y voy a encontrar solamente un lóbulo superior y un lóbulo. Por ejemplo, aquí voy a encontrar en el lóbulo superior, ¿sí? La parte más sobresaliente, eso va a ser el ápico posterior, porque se juntó el apical más el posterior. Pero como se juntó el apical más el posterior, entonces puedo decir con total tranquilidad que toda esta zona apical y posterior va a representar ¿qué cosa? Va a representar al ápico posterior. No hay motivo entre diferenciar el apical o el posterior porque ahora es uno solo. Entonces todo esto va a ser el ápico posterior, ¿no? Tampoco me voy a ir un poquito más allá, ¿no? Un poquito menos acá, pero sí, esta zona representa el ápico posterior, ¿no? Lo que antes era apical y lo que antes era posterior, ahora es uno solo. Entonces todo eso representa el ápico posterior, segmento pulmonar, segmento del pulmón, segmento broncopulmonar, ápico posterior. Y en estos momentos, para estandarizar la nomenclatura, ¿no? Tú te preguntarás, doctor, si me preguntan segmento ápico posterior, ¿será importante o necesario decir que es del pulmón del lado izquierdo? No, porque solamente existe un. Pero si, por ejemplo, dices segmento pulmonar anterior, significa en este caso que tienes que decir segmento pulmonar anterior del pulmón izquierdo o segmento pulmonar anterior del pulmón derecho, ¿no? Ah, ya. Doctor, igual sería con basal posterior, basal lateral y superior. Definitivamente, definitivamente. Ya. Doc, y ahora, en la parte superior, pero del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, bueno, ahí en este caso va a ser en este caso lo que es el segmento apical, el segmento superior, disculpen, el segmento superior. Ya, estandarizando una nomenclatura, es el segmento superior. Y obviamente sigo el reborde en la parte posterior y debo de encontrar en este caso esta angulación que representa el segmento pulmonar basal posterior. ¿Ya? Basal posterior. Ahí está, basal posterior. Y hacia el otro lado sigo por la parte inferior hasta terminar la cisura oblicua y esa angulación me representa el segmento pulmonar basal lateral. Basal lateral. ¿Bien? Ahí está. Ahí está, basal lateral. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos el basal posterior, el basal lateral y el basal superior, lo cual, bacán. Como es la visión lateral, vamos a ver también el lingular inferior y acá el lingular superior, pero lo vamos a ver mejor tal vez en las otras caras, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. ¿Qué segmentos pulmonares estamos viendo ahorita en numeración no nombre? En numeración uno y 2, el superior que va a ser en este caso el número que está acá, que es el 6, luego el 10 y luego en este caso el 9. ¿Ya? Hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Entonces hay que reconocer esta estructura anatómica. ¿Qué más debemos encontrar? Vamos a ver. Por aquí voy a encontrar estos pulmones, ¿no? Del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos a ver una parte medial, ¿no? Que se observa acá. Voy a ver acá. Aquí está. ¿Ven? Acá hay unas cisuras. ¿Ven? Ahí está. Fisura, ven ahí, bien. Y observamos aquí en este caso una base, ¿no? Pero que no es al caso de lo que queremos, simplemente es la base del pulmón donde se posiciona. Sigue la cisura por aquí, ¿ven? Y viene por acá, ¿no? Esta es la parte posterior. Y ahora, ¿qué se aprecia acá? Si te das cuenta, acá se aprecia como una pequeña concavidad, una pequeña impresión. En el lóbulo inferior, en el lóbulo inferior. Esa impresión que te estás dando cuenta, esa impresión es para un segmento pulmonar. Y esa impresión para el segmento pulmonar va a ser muy importante, ¿ya? Que representa en este caso el segmento pulmonar basal medial, ¿ya? Basal medial. El nombre del segmento pulmonar es basal medial.
Ahí está. ¿Ya? Y el lóbulo medio, toda esta cara que ves acá del lóbulo medio, principalmente lo más cercano al pedículo pulmonar, todo lo que ves ahí, ese debe ser el segmento medial, porque el lóbulo medio o es lateral o es medial. Pero para ser lateral tienes que tener en este caso entre la fisura oblicua y la fisura horizontal. El medial sí está en el lóbulo medio, no está en la intersección de las fisuras oblicuas y horizontales, sino más cerca al pedículo pulmonar. ¿Ya? Luego acá tengo la parte apical, ¿no? Que estábamos hablando. La parte apical se aprecia muy bien, el lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Ahí está, lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Y se aprecia acá, miren esto, la parte posterior. La parte posterior. Ahí está. Oh, ya, ahí está la parte posterior porque está arriba del superior. Así es, porque está arriba del superior. Y aquí, obviamente, este es medial y anterior. Esto va a representar ¿qué cosa? El anterior. Toda esta parte representa el anterior, fijo. Más que fijo, representa el anterior. Toda esta parte representa el segmento pulmonar anterior. ¿Ya? Por favor, cuando respondan en sus exámenes, recuerden que hay una nómina internacional. ¿Ya? Hay una nómina internacional. Así que traten de verificar eso. ¿Sí? Hay una nómina internacional. Una nómina anatómica internacional. Bien, bien. Ahí está. Ya, ahí está. Y luego aquí vamos a encontrar, ¿no? Ahí está el basal medial. Y acá está toda la parte anterior por debajo del lóbulo medio. Pero en el segmento, en el lóbulo inferior, ¿no? En el lóbulo inferior es el segmento pulmonar basal anterior. Segmento pulmonar basal anterior. Entonces, en este pulmón, del lado derecho, parte medial anterior, tengo el apical, el posterior, el anterior, el medial, disculpa, el basal medial, está acá, y el basal anterior. Podríamos encontrar aquí al superior, disculpen, aquí al superior, que es el 6, y aquí el basal posterior, porque está ya en la parte posterior, ¿no? Aquí, en el pulmón del lado izquierdo, ¿qué voy a encontrar? Encuentro una fisura, ahí la fisura que es la fisura oblicua, que está acá. Veo el seguimiento, ahí está. Bien. Y sigo su recorrido, no sé aquí, en toda esa región. Ahí está. ¿No? Y ahora, ¿qué voy a encontrar? Ven ahí, una división, ¿no? De la parte anterior y posterior. Y acá tengo la parte medial y anterior, por así decirlo. La parte medial y la parte anterior. ¿Ya? Ahora, como se dan cuenta, por ejemplo aquí, voy a encontrar el ápico posterior, porque todo esto va a ser ápico posterior. Ápico posterior. ¿Ya? Ápico posterior. ¿Sí? Segmento pulmonar, ápico posterior. ¿Ya? Segmento pulmonar, ápico posterior. ¿Ya? Este es el segmento pulmonar, ápico posterior. Porque ya no hay apical y no hay posterior. Ahora es uno solo. ¿Ya? Y luego sigo el reborde en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo, sigo el reborde en la parte superior de quién? De lo que va a ser la fisura oblicua. Donde termina en forma de lengua, donde termina en forma de lengua, ¿sí? Ahí va a ser en este caso el segmento pulmonar lingular inferior. Segmento pulmonar lingular inferior, ¿ya? Y aquí la siguiente lengüita que está arriba va a ser el segmento pulmonar lingular superior, ¿ya? Lingular superior acá arriba y lingular inferior aquí abajo. Ahora, aquí hay toda una impresión cardíaca, toda una impresión cardíaca del segmento pulmonar basal, que va a ser el basal. ¿Ya? Un momento.
Uh, eh, el enlace. Ya, bien. Uh, un momento. Listo. Entonces, ahí tenemos el segmento pulmonar que está acá, que es el segmento pulmonar basal anteromedial, porque aquí se han combinado los dos segmentos, ¿ya? Los dos segmentos se han combinado. Segmento pulmonar basal anteromedial, ¿ya? Basal anteromedial. Bien, ahí está. ¿Qué segmento pulmonar basal anteromedial va a ser el 7 y 8? ¿Ya? 7 y 8. Ya, hasta ahí más o menos tendría que terminar, porque el anterior debería estar por acá, pero no tiene un reparo anatómico fijo. ¿Ya? Y acá también debería estar el 10 basal posterior, y por acá debería estar el superior, ¿no? Pero no es necesario por ahora, pero por ahí debería estar definitivamente. ¿Ya? Ahora, como se dan cuenta, aquí hay pues ciertas estructuras. Por ejemplo, miren. Ah, ya, por cierto, ¿qué números, no? ¿Qué números son? Acá es el 1, 2, acá va a ser el 5, acá va a ser el 4, 7 y 8, ¿no? Este debería ser el 3, pero no tiene tanto reparo anatómico, ¿ya? Acá hay una impresión, si se dan cuenta, que es de la arteria aorta torácica, pero aquí ya es impresión de la arteria callado de la aorta, ¿no? O arco aórtico. Y aquí deja una impresión en el segmento pulmonar ápico posterior, ¿ya? Deja una impresión que representa en este caso a la arteria subclavia izquierda, ¿ya? Bajo ese lineamiento, entonces vamos a hablar acerca de lo que representa el pedículo pulmonar. Aquí, como se dan cuenta, esto de acá es el bronquio primario derecho. Ese es su reparo anatómico, es cartílago. Tú ves cartílago, bronquio primario. Como está en el lado derecho, ¿cómo sé que está en el lado derecho? Ah, bueno, porque observo una fisura, otra fisura. Tengo un lóbulo superior, un lóbulo medio, un lóbulo inferior. Sé que es el lado derecho. Aparte, si bien es cierto que tiene cartílago, en la parte posterior no tiene cartílago. ¿Ya? ¿Y qué más observamos? Delante del bronquio primario derecho se observa una vena que es la vena pulmonar superior derecha. Y delante de la vena pulmonar superior derecha hay una arteria que es la arteria pulmonar. Disculpen. Delante del bronquio primario derecho hay una arteria que es la arteria pulmonar derecha. Y delante de la arteria pulmonar derecha hay una vena que es la vena pulmonar superior derecha. Y encima del bronquio primario derecho está el callado de la ácidos o vena ácidos. Y debajo del bronquio primario derecho está la vena pulmonar inferior derecha. Igual, en el otro lado, tengo en este caso el bronquio primario izquierdo, ¿no? Y delante del bronquio primario izquierdo observo hacia la parte superior, o sea, quiere decir que arriba, superior al bronquio primario izquierdo, voy a encontrar la arteria pulmonar izquierda. Y anterior a lo que va a ser en este caso la, el bronquio primario izquierdo, voy a encontrar la vena pulmonar superior izquierda. Debajo del bronquio primario izquierdo voy a encontrar la vena pulmonar inferior izquierda. Hay que recordar que encima del bronquio primario derecho se va a encontrar la vena ácidos, ¿ya? Y bueno, detrás hay unos pedículos que son los pedículos nutricios, que son las arterias y las venas bronquiales que irrigan en forma nutricional, en este caso, a lo que van a ser los segmentos pulmonares, ¿ya? Eso es importante. Igual, por favor, verifiquen la información con el Target, ¿no? Ruiz, principalmente, que es un libro de bibliografía. A ver, ¿qué más? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, nuestra tráquea, ¿no?
se divide inmediatamente cuando se divide se llama bronquio primario del lado derecho. Cuando se divide este lado, bronquio primario izquierdo. Y acá hay un detalle. Cuando el bronquio principal del lado derecho se divide, te da primero el bronquio, que va a ser el bronquio secundario superior, y el bronquio intermedio, que es este de acá, el 7. Doc, ¿no daría el bronquio secundario medio e inferior? No. El intermedio recién da al bronquio secundario medio y al bronquio secundario inferior. ¿Ya? Obviamente el bronquio secundario superior va a tener en este caso al segmento pulmonar superior. Y el segmento pulmonar superior tiene al segmento apical, al segmento pulmonar anterior, posterior. El bronquio secundario medio va a tener al segmento pulmonar medial y lateral. Y el segmento pulmonar inferior, secundario inferior, segmento, disculpe, bronquio secundario inferior, tendría el segmento pulmonar basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. Y hacia el otro lado voy a encontrar en este caso el bronquio, que va a ser el bronquio secundario superior y el bronquio secundario inferior. El bronquio secundario superior voy a encontrar en este caso que te dan varios segmentos pulmonares, ¿ya? Te da este segmento pulmonar que es el segmento bronquio segmentario o bronquio terciario, ¿ya? Bronquio terciario, ápico posterior, y acá hay un bronquio lingular o un tronco lingular que te da el bronquio terciario o segmentario lingular superior y lingular inferior. Y en el caso de este, que es el bronquio secundario inferior del pulmón izquierdo, me sigue dando el segmento pulmonar apical o el bronquio, o mejor dicho, el bronquio terciario apical, el bronquio terciario basal anteromedial, el bronquio terciario lateral y el bronquio terciario basal posterior. El lateral que dije es el basal lateral, disculpen, es el basal lateral. ¿Ya? Y eso es básicamente lo más importante que tenemos que revisar en la parte práctica. Ya no se olviden, ahí como tarea, recuerden en este caso que hay ciertos segmentos que se encuentran en ciertos lóbulos y hay ciertos lóbulos que se encuentran en ciertos pulmones. Por ejemplo, el lóbulo medio solamente se va a encontrar en el pulmón derecho. Y ciertos lóbulos van a contener ciertos segmentos. Por ejemplo, el lóbulo superior del pulmón derecho contendrá al segmento apical, al segmento posterior y al anterior. En cambio, el lóbulo superior del pulmón izquierdo contiene el ápico posterior, al anterior, lingular superior y lingular inferior. Entonces son completamente diferentes, según lo que te pregunten. También hay que entender en este caso que la división del pulmón en segmentos se debe por los bronquios, ¿ya? Por los bronquios.